El próximo fiscal general del Estado, el que reemplazará a Diana Salazar a partir de abril del próximo año, tal como están las cosas, parece que lo elegirá el presidente Daniel Noboa, Martín. Finalmente, Roberto, esas irregularidades e ilegalidades que señaló Karen Sichel sobre el proyecto que suponíamos que era de Verduga, tal vez sí era solo de Verduga, pasaron casi intactas al proyecto que finalmente se aprobó en el CPCCS, ¿no? La otra hipótesis no es que les conceden impunidad ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral, o no es solo que les conceden impunidad e inmunidad en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, sino esta es una hipótesis más terrible. Y dice que a lo mejor lo que estaban acordando en esas 4 horas, y por eso el tamaño del receso, la extensión del receso, era el nombramiento de un fiscal, digamos, de mutua conveniencia. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. El próximo fiscal general del Estado, el que reemplazará a Diana Salazar a partir de abril del próximo año, tal como están las cosas, parece que lo elegirá el presidente Daniel Noboa, Martín. Es que finalmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ese equipo soviético de siglas CPCCS, aprobó el reglamento para elegir al nuevo fiscal y resulta que quien lo va a elegir es Noboa. Roberto, eso en el caso de que no lo hayan elegido ya esté nombrado el fiscal o el nombre para el fiscal. No, nombrado no puede estar todavía, pero de que ya haya un acuerdo. La sesión del CPCCS, repito, nomenclatura del equipo soviético de fútbol, del miércoles dejó algunas señales, algunas evidencias que nos permiten sospechar cochinamente, pero requete cochinamente, de que hubo un acuerdo para salir de ese supuesto entrampamiento que habían llegado correístas y gobiernistas, que ahora también ya todo eso está en duda. En todo caso, hay cosas raras, Roberto, en este humo blanco que salió en la sesión del CPCCS. Así es, ciertamente. O sea, mentes cochinas tenemos, sí, tenemos. Sí. Pero de que hubo un acuerdo, porque terminaron votando juntos. Y eso es absolutamente objetivo. Tanto que peleaban estos dos correístas y gobiernistas, se gritaban, se insultaban, hacían una polémica, pero muy ruidosa en torno al tema del examen oral, ¿no? Al criterio de probidad notoria. Esos eran los temas, supuestamente esos eran los temas que estaban en debate. ¿Te acordarás, Martín, que hace poquito casi se pegan el correísta Augusto Sí. Verduga y Se el gobernista? insultaron, se insultaron la madre, pero de una forma impresionante, sí. Sí, Juan Esteban Guarderas, que en algún momento dejó de mirar a su celular y miró a Verduga, cosa ya insólita, eh, para mandarlo al carajo, y el otro también le dijo, ¿qué le dijo? No me acuerdo cómo era, mamarracho, le dijo Le ese insulto apuntaba con raro. el dedo así, le decía, no voy a Sí, permitir que me digas narco. Y no le había dicho narco, no, la verdad. no le había Pero dicho era con el narco. dedo índice, así con... Sí. Sí, sí, le falta la educación riobambeña a Verduga. Lo que Guarderas había dicho no le había dicho narco a Verduga, lo que había dicho es que con su proyecto de reglamento para el concurso de fiscal, muy bien se podría elegir a un narco como fiscal, que no es lo mismo que decirle narco. Eso se debía a que el concepto de probidad notoria que defendía Verduga en ese borrador, en ese proyecto, era absolutamente permisivo. Según él, bastaba con no tener sentencia condenatoria ejecutoriada en contra para ya tener probidad notoria. Ese era no tener condena judicial, era certificado de probidad notoria
según Augusto Verduga. Y con el tema del examen oral, el asunto era que Verduga, en fin, el correísmo al que Verduga representa, quería eliminarlo porque dice que decían que el examen oral era muy subjetivo y que eso permitía que, por ejemplo, una fiscal 10 sobre 20 suba su calificación en ese examen. Pero el caso es que Querían un concurso como el que permitió que Carlos Polit saque 100 sobre 100 sin prueba oral. eso es lo que querían, no querían un narco, querían un polit, que por ahí va. Este, eh, pero el caso es que Verduga reculó de ambas cosas, reculó del tema del examen Sí, oral, que es que había que eliminar, reculó del tema de la probidad notoria y aceptó que se necesitan otras cosas. Eh, y lo hizo con tal facilidad que, ¿sabes qué, Martín? Yo creo que ese debate siempre fue falso porque Verduga reculó con demasiada facilidad. En realidad, yo creo que el gobierno y el correísmo coincidieron siempre en lo esencial, y lo esencial es la necesidad de que el Pleno del CPCCS ejerza el control político del concurso, ejerza el control político del nuevo nombramiento y, por lo tanto, del futuro fiscal. El gran problema de este reglamento, de ese reglamento de Verduga, que termina siendo el mismo gran problema del reglamento que finalmente fue aprobado, es el que quien se dio cuenta de ello, la especialista en derecho público, exfuncionaria del gobierno de Guillermo Lasso, Karen Sichel, señaló desde el principio. Es decir, que el pleno del CPCCS, esto era lo que Karen Sichel criticó desde el principio y lo hizo en videos en redes sociales, entabló un debate con Verduga, un debate en el que Verduga eludió los puntos fundamentales y no respondió a las preguntas, a los emplazamientos de Karen Sichel. Eh, el señalamiento principal es que el Pleno del CPCCS se está atribuyendo funciones que la ley no le concede y que esas funciones que se decide atribuir por claro. sí y ante sí, le dan un poder extraordinario en la elección de fiscal. Un poder extraordinario que hace que finalmente el concurso sea completamente cooptable por el poder político que domine el CPCCS en ese momento. Cuando Verduga presentó ese proyecto de reglamento, el poder político que dominaba el CPCCS era el correísmo. Pero después, y esto pasó hace 2 semanas, lo reseñamos en un episodio en este podcast. Después de que el gobierno logró virar a Joana Verde Soto, Joana Verde Soto se viró a cambio de una vicepresidencia, a cambio de la vicepresidencia y a cambio de una garantía de protección ante las denuncias por corrupción pesetera, ¿no? Que le acosan. El gobierno logró virar a Joana Verde Soto, aseguró el apoyo de Yasmín Enríquez, que es una nueva consejera que entró ahí en reemplazo de otra que salió para ser candidata, Michelle Calvache. Y además con el voto de Juan Esteban Guarderas, que cuando levanta la vista del celular vota también, y del presidente Andrés Fantoni. El que controla finalmente el pleno es el gobierno de Daniel Noboa y es el que va a controlar finalmente el concurso para elegir nuevo fiscal. Y él va a poner el fiscal. Sí, finalmente, Roberto, esas irregularidades e ilegalidades que señaló Karen Sichel sobre el proyecto que suponíamos que era de Verduga, tal vez sí era solo de Verduga, pasaron casi intactas al proyecto que finalmente se aprobó en el CPCCS, ¿no? Estamos hablando de cuánto Anteayer. sí, anteayer. Casi quedó tal cual, ¿no es cierto? Es decir, esa concentración de poder del pleno del Consejo de Participación para la elección del fiscal quedó tal cual, que es lo que es realmente lo que Así es. importa. Ujú. Yo creo que nos metieron un poquito de show para que nos fijemos en lo que no había tanto que fijarse, ¿no? Lo que cambia con respecto a las elecciones, no solo en elecciones, a las nominaciones anteriores de fiscal o de contralor, lo que sea,
es que ahora este pleno, tú ya lo dijiste, este pleno va a tener un poder gigante, un poder mucho más grande que el que se le da incluso en la Constitución a las comisiones ciudadanas que hacen la selección de los postulantes y que los califica. Estas comisiones ciudadanas eran el eje de la elección, selección, en este caso del fiscal, y ahora va a ser del pleno. Y claro, volvemos, como el control del pleno es de Daniel Noboa, porque ya lo vimos que así fue, lo obvio es que él va a controlar la decisión final sobre quién deberá reemplazar a Diana Salazar. Sí, creo que vale la pena seguir las observaciones de Karen Sichel con el nuevo reglamento en la mano y analizar un poco cuáles son esas irregularidades e ilegalidades, dijiste vos, y efectivamente sí, el reglamento aprobado es en gran medida ilegal, porque es ilegal que un organismo público aumente vía reglamento las facultades que le concede la ley, es decir, que se atribuya vía reglamento facultades que la ley no le concede. Y tanto la ley como la Constitución descargan sobre las comisiones ciudadanas de selección la facultad de ejecutar todos los procesos, todos los concursos. O sea, el concurso no lo lleva adelante el pleno del CPCSS, sino la Comisión Ciudadana de Selección que el pleno del CPCSS nombra para el efecto y comisión a la que la ley garantiza independencia total. De eso se trata. Ese es el espíritu de lo que está en la Constitución y esa es la letra de lo que está en la ley. Eh, y sin embargo, en este reglamento es el pleno del CPCSS el que se atribuye tareas que no han estado nunca en ningún reglamento anterior de ningún otro concurso, como por ejemplo tener la última palabra en la admisibilidad de los postulantes. Imagínate, en este reglamento se le atribuye al pleno del CPCSS eh, por ejemplo, la admisibilidad de los postulantes, la última palabra en la admisibilidad de los postulantes. Se le atribuye la última palabra en la verificación de Claro, requisitos e eso antes inhabilidades. hacían las comisiones, eso no hacía el pleno. Eso le corresponde a la comisión de selección, no al pleno. El pleno se constituye además en última y definitiva instancia para conocer las impugnaciones, imagínate. Por si fuera poco, se le impone a la Comisión Ciudadana de Selección la obligación de presentar ante el Pleno un informe por cada fase del concurso. O sea, hay una fase de admisibilidad y reconsideración, hay una fase de méritos y recalificación, hay una fase de escrutinio público e impugnación ciudadana. El Pleno exige que la Comisión Ciudadana de Selección le presente un informe por cada una de esas fases y sin tener competencia para ello el Pleno conoce esos informes, los aprueba y declara la preclusión de cada una de estas fases y da paso a la siguiente, pero eso no es atribución del Pleno, del Consejo de Participación Ciudadana. Más aún, Claro, y esto es lo peor, Martín, el reglamento establece que si los miembros de la Comisión Ciudadana no presentan estos informes, no se les paga, imagínate, no, no se les no, paga. Sí, eso ya es un atentado ya grotesco, Martín, a la independencia que la ley le garantiza a la Comisión Ciudadana y a sus miembros. Y es una manera, es una manera de mantenerlos controlados, pues, en claro, definitiva. no te pago, no tienes. Im- Imagínate, la elección del nuevo fiscal queda, por lo menos en las etapas más delicadas, queda en manos del Pleno, Martín. Mira, todos esos pasos en los que el pleno del CPCCS se reserva la última palabra, estoy hablando de impugnaciones, admisiones, descalificaciones, etcétera, son precisamente los puntos en los que suele haber diferencias y problemas. Ujú. Ahí es donde es el debate, porque el resto ya es pura matemática, es cuestión de sumar los puntos que sacaron en cada una, que sacaron los postulantes en cada una de las etapas, ¿no? Hay incluso
un cuadrito que ponen ahí donde se pone cuánto vale tener un masterado, cuánto vale tener un doctorado, cuánto vale Ujú. tener la piel más oscura que el otro postulante o tener... Porque también, ¿no? Si hay acción, Sí, sí. hay mecanismos de acción afirmativa. Sí, pero aún así, en esta parte de sumar y restar, hay un tema sospechoso, hay un temita ahí medio sospechoso en el que nos hizo caer en cuenta Karen Sichel. Mira, la valoración de la experiencia personal. Escucha bien esto, Roberto. En la práctica profesional, o sea, se califica como el puntaje que se le da a la práctica profesional en el sector público, o sea, en la burocracia, se da un punto por cada año que haya tenido el postulante en el sector público. Pero ¿qué pasa en el sector privado? Ahí se le da un punto, 1.5 puntos por cada documento que acredite el postulante. Y se pueden presentar hasta 3 documentos por año. O sea, la Ujú. ventaja del que trabajó en libre Alucinante. ejercicio en el sector privado es brutal, ¿no? A mí aquí me huele de que ya saben dónde está el fiscal. Eh, es decir, es que fíjate, es decir que un año de experiencia en el sector público vale un punto, es que es así, pues vale un punto, mientras que un año en el sector privado puede valer Cuatro muchísimo. punto cinco hasta tres Sí, documentos, sí, 4.5. claro, imagínate. Sí, bueno, es decir, hay, evidentemente, Roberto, hay una dedicatoria para que los abogados que trabajan en el sector privado tengan una ventaja En enorme. Bananera Novoa, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 Solo por poner un sí. ejemplo. Sí, claro, en esos estudios jurídicos de esas empresas debe estar palpitando un corazón en este momento, emocionado de que va a ser el próximo fiscal, ¿no? ¿Sí o no? Piensa mal y acertarás. Esta es la lección que hemos tenido de tanta cobertura política en nuestras vidas. Sí, volviendo de la pausa, Martín, digo un par de cositas más que me parece también que pueden ser considerados errores dentro de este concurso, aunque ya no tienen la carga política que hemos analizado hasta ahora, pero volvamos de la pausa. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, como decía Martín, otra cosa que esto ya es un error que se repite concurso tras concurso, es esta mecánica establecida para el examen escrito en base a una batería de preguntas, ¿no? En este caso, el examen escrito va a tener 3.000 preguntas, creo. Y ese banco de preguntas se hará público 48 horas antes del examen. Entonces, ¿qué es lo que estás promoviendo? Estás promoviendo el aprendizaje memorístico, ¿no? O sea, tienes 48 horas para meterte de memoria un montón de conocimientos que quizás no los tengas. eh, y finalmente lo que entra a concursar no son tus méritos, sino tu capacidad de memorización. Y otra cosa que tiene que ver con lo que dijimos hace un rato, las acciones afirmativas. Mm, las acciones afirmativas, o sea, es constitucionalmente, por la Constitución es obligatorio. Hay que implementar acciones afirmativas en los concursos, pero creo que lo más justo sería que esas acciones afirmativas entren a desempatar, ¿no es cierto? Que se usen después de las calificaciones, sino antes. Es decir, que no por acción afirmativa, es decir, no porque tengo un origen étnico tal o porque tengo una discapacidad cual, entre al concurso con ventaja. O sea, eso me parece que no es muy correcto y que no es muy leal, pero bueno, así está la cosa y así ha venido siendo. Digamos que estos puntos no tienen el peso político de los anteriores. Lo importante, lo realmente importante es lo que analizábamos antes, esta capacidad del CPCCS, del pleno del CPCCS, de finalmente decidir quién va a ser el fiscal, porque es así. Sí, eh, entonces,
Entonces, todo ese griterío y esa cosa que hubo por la prueba oral, que no querían los correístas, y eso de la probidad notoria, ¿no? Que decían que no se necesitaba más que la certificación de que no hay una sentencia acusatoria eh, en contra de uno, terminó siendo puro humo. Ya, ahora ya está la prueba oral, ya está una probidad notoria bastante arreglada y bastante aceptable, diría yo. Pero lo que realmente pasó, y creo que es en lo que más insistimos en este episodio, es que se discutía con pasión, mientras se discutía apasionadamente esos temas, eh, se dejó intacto lo que realmente importaba. Ahora será, como ya hemos dicho, el pleno del CPPS el que va a decidir todo, y como ese pleno ya tiene una fuerza que lo domina, hay un nombre y apellido de quien decidirá todo, y ese nombre y apellido es Daniel Noboa. La pregunta, Martín, es ¿cuál fue el acuerdo que Daniel Noboa hizo con los correístas para que aprobaran, para que apoyaran este reglamento y terminaran aprobándolo por consenso? Porque de que hubo acuerdo, lo hubo. ¿Qué les dieron a los correístas para que reculen, estén calladitos, bien comportaditos y todo esto? Es una pregunta que abre muchísimas posibilidades, ¿no? Hay una versión que nos han dado fuentes confiables, que nos dicen que todo está en el Tribunal Contencioso Electoral, que también está en manos de Noboa. Es decir, que a estos señores de la Liga Azul, a Verduga, a Yadira Saltos, ¿y quién más queda de ese grupo ahí? Sí, Eran ellos, ¿no? Sí. sí, ellos quedan, se les va a Y los salvar. suplentes, ¿no? Y los suplentes, ahí estaba también Sí, Eduardo Franco Lor, los sí. suplentes correístas. Entonces lo que dicen es que el acuerdo es que el TCE les va a salvar en la segunda, en el recurso que presentaron, porque En la ya fueron apelación, claro. en la apelación, porque ya fueron destituidos en primera instancia por haber sido promocionados y apoyados por una organización política, en este caso el correísmo, y por el mismísimo Correa, ¿no? Que salió ahí en ese video presentándoles y diciendo que eran la maravilla más grande, que el pueblo ecuatoriano tenía que votar por ellos, lo cual es absolutamente ilegal. Entonces, esta versión, estas fuentes nos dicen que ahí está el acuerdo, que ya hubo una reunión el mismo día de la sesión, una reunión entre los vocales correístas y algunos delegados del presidente Noboa, minutos antes de la sesión. Sí, una cosa muy curiosa, hay otra hipótesis, no, pero antes de eso iba a decir una cosa muy curiosa, es que pudo haber sido minutos antes de la sesión o durante la sesión, porque la sesión tuvo un receso como de 4 horas, ¿no, Martín? O sea, Impresionante. anunciaron que iban a hacer un receso de 20 minutos y se fueron 4 horas. Y cuando uno tiene experiencia parlamentaria y uno ha visto las cosas que pasan en la Asamblea y las cosas que pasan en todos estos organismos, eh, que tienen este funcionamiento, estos métodos parlamentarios de debate y votación, un receso más largo de lo normal es siempre sospechoso. O sea, los recesos son los espacios en los... Además, los recesos que no vienen a cuenta de nada, ¿no? O sea, ¿por qué hacen un receso? Porque no han llegado a un acuerdo. Entonces, ¿para qué hacen un receso? Para buscar el acuerdo. Si el receso dura 4 horas, significa que el acuerdo está labrado, ¿no? O Ah, sea, que a exacto. lo mejor es bastante caro y que no lo pueden pagar. O sea, qué En, sé yo, ¿no es cierto? en Uno ya todo puede sospechar receso, cualquier cosa. en todo receso desconfiarás, dice un viejo dicho de los Sí, periodistas parlamentarios. sí, decía Lao Tse, decía eso. Sí.
En todo caso, la otra hipótesis, volvieron del receso justo cuando estaba por empezar el partido entre la selección del Ecuador con la selección de Colombia, lo cual probablemente explica, en este caso, explica la fijación de Guarderas con la pantallita, ¿no? Estaba viendo el fútbol a lo mejor. Que no deja de ser extraño, ¿no? Que justo a las 4 en punto se instalaron otra vez. Sí, En fin. sí. Baby Torres jamás lo habría hecho, ¿no? Baby No, Torres no. se habría ausentado. Sí. Oye, pero la otra hipótesis es más perversa todavía. La otra hipótesis no es que les conceden inmunidad ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral, o no es solo que les conceden impunidad e inmunidad en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, sino esta es una hipótesis más terrible. Y dice que a lo mejor lo que estaban acordando en esas 4 horas, y por eso el tamaño del receso, la extensión del receso, era el nombramiento de un fiscal, digamos, de mutua conveniencia, tanto para el gobierno, para Daniel Noboa, como para los correístas. Siempre hay Multipropósito. personajes multipropósitos, sí. Un acuerdo parecido al que ya ocurrió y llevó a Mario Godoy a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Era un Exacto. personaje que al menos en principio era de mutua conveniencia para las dos partes, correístas y el gobierno, y así es como ambas fuerzas confluyeron para elegir a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Y En que es la fin, única explicación de que hayan elegido un abogado de narcos. así es. Este finalmente es el nuevo Ecuador que todo lo resuelve. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.